Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde. COPE, estar informado. Muy buenas tardes a la gente desde la estación de Atocha. Quiero despertar porque no puede ser verdad. Está mala hora. Todos queríamos despertar hace 20 años de aquella pesadilla. Nos parecía imposible que fuese verdad. Y era cierto. 193 personas habían sido asesinadas. Viajaban en trenes como los que estoy en este momento viendo aquí en la estación de Atocha. Fueron asesinadas por el terrorismo yihadista. Hace 20 años, a las 4 de la tarde, la cadena COPE te lo contaba así. Esto es lo que contábamos hace 20 años a estas horas. Hasta 13 coches funerarios hemos visto llegar. De momento decir que los cuerpos no han sido levantados, los coches fúnebres continúan aquí a la espera de que los jueces levanten los cadáveres y todavía no ha salido ninguno. Los servicios de emergencia están trasladándose de un lado para otro con la intención de ayudar en lo que sea necesario. Hace 20 años todavía los jueces no habían levantado los cadáveres de aquel asesinato masivo. En esta estación, en este momento, hay mucho movimiento, hay 3 trenes que están parados en las vías, la gente corre para coger algunos de esos trenes, la gente va y viene de su trabajo. Como iban a su trabajo Eva, Óscar, Liliana, Florencio, Juan Alberto, María Nuria, Ana Isabel, Livia y así hasta 193 personas. 193 vecinos de Madrid se levantaron aquella mañana temprano para coger el tren antes de las 7:30 y se levantaron como nos levantamos todos los días, heridos por una mala palabra de la pareja, por una mala palabra del jefe, ilusionados por una visita a un viaje, esperando que la vida mejore, tristes porque nada nos contenta, contentos porque la esperanza resiste. Todos tomaron a prisa el café o salieron de casa sin desayunar porque luego ya desayunarían. Eva, Óscar, Liliana, Florencio pensaban en sus cosas cuando estaban en el tren, en los gastos del mes, en la película que habían visto la noche anterior. La muerte no era un pensamiento para ellos aquella mañana. La muerte era algo que le sucedía a otros. Ellos eran jóvenes y quizá pensaban que iban a vivir hasta los 80, hasta los 90 años, y entonces se produjo la explosión, como nos contaba hace unos minutos Gascón, que viajaba en uno de esos trenes. Y cuando recuperé el conocimiento, creo haber escuchado papá. Lo primero que me dijeron fue, papá, tápate, porque la ropa se me había roto. La camisa estaba rota y no tenía, no sé si jersey o algo así, no tenía ya. Gastón sobrevivió a los atentados. Eva, Óscar, Liliana, Florencio y así hasta 193 personas no sobrevivieron a los atentados. Se habían levantado, como digo, como nos levantamos todos. Y luego fue el fogonazo, el dolor y la otra vida. Los hermanos, la mujer, el marido de Eva, de Óscar, de Liliana, de Florencio, de todas las víctimas, los llamaban una y otra vez a los móviles. No los cogían. Y luego los heridos, miles de horas de hospital, de lenta recuperación, de noches de insomnio. Las familias de las víctimas lloraban. Nosotros llorábamos. Tú y yo llorábamos. Seguro que te acuerdas. No nos creíamos lo que había pasado. Hace 20 años de aquello. Hace 20 años de aquello que sucedió aquí, donde estoy, en la estación de Atocha. Pero el hueco sigue ahí, entre el ombligo y el cuello. Un hueco que espera justicia, reparación, un hueco infinito. Descansen en paz los 193 fallecidos. Nada de lo que fueron
nada de lo que son se ha perdido. Esta noche de angustiosa calma va pasando el tiempo bajo el cielo sin estrellas de Madrid, pero hoy no encuentro la ilusión que me quemaba dentro. Nada más llegar a esta ciudad nos devora. Dime dónde estás, que te quiero ver y dejar pasar esta mala hora. Quédate conmigo hasta que la luz se haga, decía Luz Casal en aquella canción que compuso para el 11 de marzo. Es lo primero desde la estación de Atocha, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos y estamos pendientes también de otras noticias, concretamente de un suceso ocurrido en Cornellá, en Barcelona. Un autobús urbano con 25 pasajeros se ha caído en el interior de unas obras. Un espectacular accidente que deja varios heridos, uno de ellos en estado crítico. ¿Qué más sabemos a esta hora, Sergi Tor? Sí, un autobús de la línea regular se ha precipitado al vacío por el agujero de una obra de aparcamiento en Cornellá. Peatones de la zona pedían la celeridad de los servicios de urgencia con el autobús caído. Vamos. Julera, ясно, пиздец. El primer balance apunta a 14 viajeros heridos, uno en estado crítico, 6 menos graves y 6 leves. Todos serán pasajeros del bus porque no hay ningún trabajador de la obra herido. Los investigadores analizan las causas del accidente y se están revisando los pilares donde ha caído el autobús, un espacio recientemente hormigonado. Los bomberos dan por estabilizado el bus y controlan una fuga de gasoil. Y se llaman Alejandro y Yasin, tienen 16 y 17 años y el pasado viernes desaparecieron en la playa del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. Ambos salieron a pescar y desde entonces no se conoce su paradero. Por tercer día consecutivo, Salvamento Marítimo coordina una operación de búsqueda. En la capital canaria está Carla Larrabeiti. Hoy se ha reanudado por tercer día consecutivo la búsqueda por aire y tierra de 2 menores desaparecidos el viernes por la noche cerca de la playa del Confital de Las Palmas de Gran Canaria cuando iban a pescar. Los recursos de emergencia aéreos han rastreado la costa norte de la isla, mientras que los drones de la Policía Nacional se han centrado en la zona en la que desaparecieron a última hora de la tarde del viernes. Sofía Hernández, la jefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas, no se lleva engaños, recordando que ya han pasado varios días y que la zona es complicada. Hay unas corrientes bastante importantes y un beril de profundidad de hasta 100 metros. O sea, es bastante complicada la búsqueda. El mal estado de la mar ha impedido que los buzos participen en esta búsqueda. Y cada día en España 2 médicos sufren algún tipo de agresión mientras trabajan. La Organización Médica Colegial denuncia que las agresiones han repuntado especialmente en urgencias y que en 6 de cada 10 casos el motivo son las discrepancias con la atención médica. Carmela Ballén. Solo en 2023 se registraron 769 acciones violentas contra médicos en nuestro país, el segundo peor dato de los que hasta ahora ha recopilado anualmente la Organización Médica Colegial en su observatorio contra las agresiones. 2/3 de las víctimas son mujeres, como la psiquiatra Victoria Eugenia Muñoz. Te quedas en blanco, no sabes reaccionar. En ese momento tú te haces una bolita y piensas que pase pronto. 6 de cada 10 agresiones, en su mayoría amenazas y coacciones, tienen su origen en una discrepancia con la atención médica y la mitad de los agresores son pacientes programados. 4 de cada 10 ataques tienen lugar en atención primaria, 2 de cada 10 en hospitales y 1 de cada 10 en urgencias. Y Xavi insiste en que su futuro está decidido, pase lo que pase en la Champions. Luis Munilla. Lo ha dicho en la previa del Barça-Nápoles de mañana, en el que los azulgranas se van a jugar el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras el 1-1 de la ida. Xavi ya anunció su marcha voluntaria del club a final de temporada, pero sigue existiendo la duda de si habrá marcha atrás en caso de terminar bien el año. Así ha respondido Xavi a Mónica Marchante en Movistar. No cambia absolutamente nada, no siento ni más presión ni menos presión. Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, que me termina el 30 de junio y pase lo que pase mañana voy a seguir hasta el 30 de junio, así que no me cambia absolutamente nada. ¿Y después? Y después ya está fecha de caducidad, no hay... No habrá cambios, pase lo que pase. No, a día de hoy no hay cambios.
A día de hoy vuelve a puntualizar Xavi. Por cierto que Ferran Torres es baja para ese partido de mañana. El miércoles le toca al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán y la mejor noticia para los rojiblancos es que Griezmann sigue trabajando sin problemas y apunta al 11 de Simeone. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Almería-Sevilla en primera y en segunda con el Amorebieta-Leganés. Lo contamos todo desde las 9 en Tiempo de Juego para COPE+. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 13 grados en Cibeles. La avería en los bajos de un tren en la estación de metro de Moncloa, en la línea 6, ha obligado a desalojar el convoy momentáneamente. Esa avería ha provocado una cierta humareda y el tren ha sido retirado de las vías y los viajeros se han podido subir en el siguiente convoy ya con total normalidad. En cuanto al tráfico, 2 accidentes. El primero de entrada en la A4 en Pinto y el segundo en la M40 en Mercamadrid hacia la A42 están generando más de 4 kilómetros de atasco cada uno. Retenciones de entrada además por la A42 en Parla y de salida A1 Circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas y en la M50 en Boadilla sentido A6. La Audiencia Provincial ha condenado a 20 años de cárcel a un hombre por el asesinato con agravante de género y parentesco de su pareja de 31 años en Torrejón de Ardoz en 2020. Escuchas la tarde. Este es el sonido del acceso a la estación del Pozo. Uno de los trenes que estalló el 11M pasó por aquí, por la estación del Pozo. Y ese tren lo tomó Gastón González, viajaba en el tren. Gastón, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Estamos en la estación del Pozo. ¿Qué hacías tú tan tempranito en esta estación? ¿A qué hora entraste en esta estación? Probablemente a las 7 de la mañana, 7 y algo de la mañana. Venía corriendo con mis hijos para llevarlos al colegio a la otra punta de Madrid, hasta Chamartín. Mientras hacíamos la carrera ya vimos que pasaba el primer tren, que fue el que estalló en Atocha, y nos quedamos esperando el segundo. Pero vosotros cuando os montasteis en el tren ya sabíais que había estallado el... No. Todos estallaron casi al mismo momento, en el mismo tiempo, y el primero estalló en Atocha, después el que íbamos nosotros estalló en Telles y el tercero estalló aquí mismo en la estación del Pozo. Y luego el cuarto fue en Santa Eugenia. Si te parece, vamos avanzando para coger el tren hacia Atocha. ¿Por qué estabas tan temprano? Porque ibas con tus 2 hijos, ¿no? Claro, y para que llegaran a tiempo ellos a clase, aunque llegaban de los primeros de su sala, y yo tenía que volverme luego hacia el centro de Madrid a trabajar. Trabajaba en una fundación. Y era el recorrido que hacíais habitualmente. Todos los días, a distintas velocidades, pero todos los días. Estamos en el andén, vamos a coger un tren que va precisamente a la estación de Atocha. No sé si hacer este recorrido para ti supone traer de la memoria recuerdos muy dolorosos. O sea, ¿has vuelto a utilizar el tren de cercanías con normalidad? Tuve que utilizarlo casi inmediatamente después de recuperarme, porque era mi forma de llegar al otro extremo, a ir al colegio, ir al trabajo. No podía pensarlo mucho, tenía que hacerlo. Tú resultaste herido. ¿Cómo fue la recuperación? Fue muy rápida, sobre todo la física. Las heridas cicatrizaron rápido, pero la psicológica tardó mucho más, tardó años. ¿Por qué? ¿Cómo era la herida psicológica? Lo que dicen respecto al estrés postraumático es que una de las cosas que nos pasa es que se nos fragmenta la memoria, ¿no? Tenemos trozos y esos trozos de la historia yo las recordaba como cuerpo, una cosa... Se volvían flashes. Así es, sobre todo cuando tienes pesadillas en la noche, cuando te cuesta dormir. ¿Tenías pesadillas? Tenía pesadillas, sí. ¿Y qué se aparecían esas pesadillas? Aparecía el momento de una luz muy potente, que es cuando viene la explosión. Antes de la explosión hay una luz muy potente, probablemente es otra bomba que estalló unos segundos antes y que nos indicó, y ya la siguiente ya perdí la conciencia. Entonces son trozos de recordar que estaba cuando daba bocanadas desde el suelo y volví en conciencia y dije, estoy vivo, ¿no? ¿Y cómo se supera, digamos, toda esa herida psicológica, ese estrés postraumático? Con una maravillosa profesión que son los psicólogos. En el tiempo han aprendido a hacer muy bien estas cosas del estrés postraumático. Porque tenías terapia. Tuve una terapia inmediata después del atentado que no me ayudó mucho, en realidad no se podía pedir mucho más,
no estaba yo quizás tampoco preparado. Y luego 5 años después tuve una terapia que me ayudó de manera importantísima, tanto que usamos técnicas muy nuevas para integrar precisamente esos recuerdos. ¿Cómo se hace eso? Un sistema que se llama tapping, que te hacen a través del movimiento corporal, movimiento de los ojos, vas reconstruyendo la imagen completa. Así, cuando la mente entiende lo que pasó, cuando ve todo, ya queda más en paz. Porque es necesario recuperar la memoria completa para poder asimilar. Claro, si tú solo recuerdas un golpe que te han dado y no sabes por qué, quién, dónde, para qué lo hizo, qué te pasó luego, quedas disociado. Hay algo que se disocia. Atención, le recordamos... Y en este tiempo supongo que había rencor en tu corazón. No me siento nadie especial, pero nunca tuve rencor. Pero no pensabas en quién había hecho esto, por qué te había tocado. Además, ya al poco tiempo sabía exactamente quiénes lo habían hecho. A ver, si de algo me molestaba y preocupaba era los que envenenaron la mente de esos chicos yihadistas. Los que le dijeron, mira, así entiendo yo la religión, la lucha, o creo que tiene que morir matando. Esas cosas a mí no me cuadran ni entonces ni ahora. Yo entiendo que hay otras personas que están todavía desde el rencor y las respeto profundamente. Si se muere mi hijo, probablemente no voy a poder asumirlo nunca. Pero la víctima, tú eres una víctima, reclama justicia. O sea, ¿qué reparación encontraste tú a ese deseo de justicia? Cuando terminó el juicio, sentí que había terminado un proceso importante en mi vida. Las actas, veí lo que se había investigado, quedó claro lo que había pasado para mí. Y eso te reparó, o sea... Para mí sí, en ese momento sí. Y también se ayudó a superar. Me ayudó a superarlo, y otra cosa es que yo ya, 20 años después, no me siento víctima. Yo fui víctima, no soy víctima. No, ¿por qué no eres víctima ahora? Porque no soy víctima, estoy conversando contigo porque hoy tengo una vida, porque cuando uno tiene una segunda oportunidad, aprovéchala. O sea, haz algo. ¿Pensaste eso? Desde el primer momento. En esta estación estalló uno de los trenes. Cuando estalla el tren, estando tú en la calle Tellez y tú ves que estás vivo, ¿cuál es tu reacción? Hay que imaginarse que cuando uno le pasa algo así es muy parecido a las películas, que es como si fuera en cámara lenta, lleno de humo, porque no estás escuchando nada. ¿Pero perdiste el conocimiento en algún momento? Sí. Con la explosión lo perdí, pero no sé cuántos segundos después lo recuperé. Y cuando recuperé el conocimiento, creo haber escuchado papá. Seguramente mi hijo, que debe haberme visto como si estuviera muerto, ¿no? Después de este rato, ver que podía respirar, ver que me podía mover. Todo esto es adrenalina, el cortisol, todo esto es a tope, porque si no te mueves. ¿Sentías algún dolor, algún daño? No. Nada, en ese momento no sentía nada. No sabía qué me había pasado. O sea, no tenía dónde mirarme. Cuando veo a mis hijos que están bajo el tren juntos, ahí me volvió el alma al cuerpo, están vivos. O sea, eso es... Mira, este mismo tipo de tren, exactamente el mismo tipo de tren. Un tren de un solo piso. De un solo piso. Estamos subiendo en el tren que está bastante lleno. Hay personas sentadas, de pie, con los móviles, claro. Bueno, el tren está muy lleno, se parece un poco a aquella mañana, ¿o qué? Bueno, había más gente. Había más gente todavía. Sí, más gente. Y nosotros nos colocamos hacia la primera parte del vagón. Entonces te despiertas, ves que tienes a tus hijos. Sí, había gente herida abajo, gente muerta al lado de donde yo me había despertado. Para poder bajar del vagón tuve que pasar por encima de cadáveres, de varios cadáveres, y de personas heridas, y también de personas que estaban paralizadas. Me acuerdo ayudar a bajar a una señora que decía no me puedo mover, no tenía nada, pero no se podía mover. Pero entonces tú en ese momento empiezas a atender a las personas que... No, tanto como eso, no. Como lo que estaba haciendo todo el mundo en ese momento era ayudar unos a otros, no hice nada que no hicieran otros, ¿no? Como ayudar a bajar, a subir, pero pensando sobre todo en mis hijos, a ver, tratar de sacarlos de ahí lo antes posible. ¿Y cuándo te diste cuenta que estabas herido y qué tipo de heridas tenías? Por la mirada de mis hijos. ¿Qué te decían? Lo primero que me dijeron fue, papá, tápate, porque la ropa se me había roto. Sí, los pantalones eran como una falda hawaiana. Ajá. La camisa estaba rota y no tenía
no sé si jersey o algo así, no tenía ya. Tenía la barba quemada, tenía trozos de cristal negro en el rostro de estos LED de ahí, que eran más grandes. Y por supuesto ya me vieron así, entonces yo subí de nuevo al tren, bueno, por dos cosas, subí de nuevo al tren para buscar las mochilas de mis hijos. Porque dije, bueno, si vamos al colegio sin mochilas, ¿qué voy a hacer? Y las mochilas tienen la comida, tienen los libros. Pero volver a entrar en el tren significaba volver a pasar por encima. No piensas, en ese momento no piensas nada. Y también buscar algo con que taparme. Y encontré un abrigo de alguien que seguro que salió corriendo. Yo aproveché ese abrigo. ¿Y luego llegaron los enfermeros, llegaron los médicos? No. Lo primero que pasó, que recuerdo así, pero no se me olvida, no se me va a olvidar nunca, es que una mujer de edad mediana, que viene caminando desde los primeros vagones porque a ella no le había pasado nada, viene diciendo, ¿qué puedo ayudar? Yo tengo un teléfono. Entonces, como yo no usaba móvil en ese tiempo, y llamé a mi mujer, a la que era mi mujer en ese entonces, para decirle, mira que hubo una explosión o algo. Pero tú sabes que era un atentado. No. Lo importante es dejarla tranquila, ¿no? Algo pasó con el tren, estamos todos bien, y lo más importante, avisa en el trabajo que voy a llegar tarde. Sí. Claro, volví como un mes después del trabajo, pero... Ya. Y ya estamos por pasar cerca de ella. Es un ratito más, vamos a pasar. ¿Dónde explota la bomba? Entonces, hay un momento en que se dice, y lo dirán seguro un rato más, próxima estación Atocha, correspondencia con todas las vías, no sé qué más. Y la gente que está alrededor se empieza a volcar, como lo va a hacer seguro en un rato más, se va a golpear con la puerta. Y nos deja más separados a nosotros, la distancia, 3-4 metros de la puerta, que fue donde estalla la bomba de ese carro. Pero no nos toca de lleno por la gente que hizo de muralla. ¿Cuándo te atienden a ti? ¿Cuándo te llevan a una camilla? Yo todavía estoy bajo los efectos de la adrenalina. Sí. Y lo que yo digo, chicos, hay que salir de aquí, y los llevo a un polideportivo que habían hecho un forado en una reja para pasar, y estaban llegando heridos ahí. Los llevo ahí, voy al baño, me lavo un poco la cara, me limpio, y como veo que eso sigue llenándose de personas, trato de salir de ahí y me voy a la Junta Municipal, a la Avenida Barcelona, para dejar los chicos con alguien. Claro. Para llamar por teléfono por segunda vez a mi mujer y decirle que se nos podía venir a buscar, pensando todavía en otra realidad, ¿no? Sí, en retomar el día. Claro, para ella fue, creo que salvador absolutamente recibir la llamada, porque al poco rato de lo que estábamos viviendo nosotros, había estallado también en el pozo. Entonces ella escuchaba los gritos de las personas diciendo, estalló, o sea, y puede haber pensado legítimamente que nos había pasado algo a nosotros, que éramos parte de los heridos. Este es el momento en el que avisan que está llegando Atocha, y es cuando... Mira lo que va a pasar ahora. La gente se acerca a la puerta. Entonces ya se tranquilizó con tu llamada. Yo creo que para ella fue importantísimo. A los pocos minutos las comunicaciones en Madrid estaban colapsadas. Las calles estaban colapsadas. Ella llegó hasta donde estábamos, en la Junta Municipal, y acompañó a los chicos al Hospital Niño Jesús. Estamos en Atocha, donde tú no pudiste llegar esa mañana. Nos bajamos del tren. Por fin conseguiste hablar por segunda vez con tu mujer. Si quieres, vamos subiendo hacia afuera. La tranquilizaste y tú seguías herido de un lado para otro. Cuando pasó eso ya me senté, creo por primera vez, y llegó una ambulancia. Y cuando me subieron a la ambulancia, ya ahí caí. ¿Ya te rendiste? No, ahí vomité yo, ahí ya me sentía. Creo que volví a perder el conocimiento un rato. Y después ya al hospital, mucho tiempo, pero el cuerpo humano, el ser humano es impresionante lo que puede hacer sin saber hacerlo. O sea, mi hijo mayor saltó por la ventana del vagón para escapar. Esos son 3 metros, 4 metros de altura, tenía 10 años. ¿Cómo se explica eso? Adrenalina. ¿Y cuánto tiempo te duró la recuperación física, me has dicho? 2 semanas, 3 semanas, la primera parte de la física.
El oído tardó muchos años. Decías antes que no habías sentido rencor, pero es difícil, y luego hubo una gran politización de lo que había pasado. ¿Por qué crees que hubo esa politización? Pero primero no hubo politización. Lo primero que hubo fue una unidad impresionante de todo el mundo diciendo esto nunca más. ¿Y cuándo sabes que había sido un atentado? Ya en el hospital supe que era un atentado, que había sido un atentado. Gascón, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber hecho con nosotros el trayecto que hiciste hace 20 años y gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y ojalá, lo único que pido todos los días es que no haya más bombas. Y esas bombas no son solo las físicas, son el odio, la falta de entendimiento. El otro no es adversario, sino enemigo. Prefiero que no hable, prefiero que no actúe y quizás prefiero que no exista. Eso está desgraciadamente hoy más presente o tan presente como estuvo en ese minuto. Es verdad. Gracias. Muchas gracias. Pues es un relato impresionante, Fernando, el de Gastón. Llama a tu superior, este es un sitio público. Sí, Fernando, ¿me estás escuchando? Bueno, que sí, estaba, te escucho, sí. Estaba diciendo que me ha impresionado muchísimo el relato de Gastón y sobre todo, bueno, todo lo que ha dicho, porque nos ha hecho vivir a todos en primera persona, yo creo, 20 años después, lo que él vivió. Sufriendo esas explosiones, es tremendo. Y luego lo que me ha resultado súper llamativo también es, sí, como él decía, la mente humana lo que es, porque en un momento dado él dice, yo quería recuperar las mochilas de mis hijos porque claro, tenían que ir al cole. Claro, él pensaba que todavía podía seguir con su vida normal. O que cuando le dice a su mujer, dice, llama al trabajo que voy a llegar tarde, o sea, lo que es... Sí. La cabeza a veces ante estas situaciones, es increíble. En la conversación de Gascón hay otra cosa que es, yo creo que muy relevante, Pilar, que es cómo él se acuerda perfectamente de la reacción unitaria que se produjo. Es cierto. En ese momento, que la división vino después, ¿no? Pero la verdad es que ha sido... impresionante. Desde el momento en que hemos cogido el tren en el Pozo, ¿te acuerdas de que allí hubo 60 muertos? Luego te recorre un escalofrío por la espalda. Pues hombre, pensando en las víctimas que iban a empezar un día normal, un día de trabajo como cualquier otro, y se encontraron con lo que se encontraron, ¿no? Y luego lo que decía Gascón también es llamativo en cuanto al rencor. Dice que no sintió rencor. Y que lo que siempre le impresionó es que que hubieran utilizado, que hubieran llenado de odio el corazón de los yihadistas para hacer lo que hicieron, ¿no? Nos está escuchando también Daniel Gascón, que es colaborador habitual de este programa, es periodista, es escritor. Cuando se produjeron los atentados hace 20 años, él era un joven universitario en Zaragoza. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, aquí, bueno, en toda España, ¿no? Vivimos este momento como algo realmente tremendo, pero en Madrid no cabe duda que estábamos todos... Era una sensación de sobrecogimiento, de silencio, de no... Era tremendo, o sea... Entonces yo no sé cómo lo viviste tú y también esas sensaciones de las que habla Fernando y que también planteaba, ¿no? Esta víctima, Gastón, de que al principio fue todo unidad y todo solidaridad. Luego vino lo que vino después, ¿no? Pero no sé cómo lo viviste tú y qué recuerdas. Bueno, recuerdo la sensación esta del despertarte por la mañana con la noticia ya, ¿no? Y cómo además estaban... pues la cantidad de heridos, de muertos, que no sabías bien lo que había sucedido, pero sí, porque estábamos relativamente acostumbrados a despertarte con una noticia de un atentado, ¿no? Pero de repente lo grande que era la cantidad de víctimas, yo creo que aunque en ese momento estaban todavía las dudas de la autoría, sí que pensabas en el 11S, en otros que había habido y la sensación de pues el desastre de los heridos, la gente que iba a trabajar y que su vida estaba desbaratada, y también ese momento de la gran agresión, y luego también de la tensión política que había en ese momento, ¿no? Pero yo también recuerdo la impresión de unidad. También otra cosa que había y que se vio en esos meses, ¿no? Que hubo este cruce de las acusaciones y la politización, y al mismo tiempo un gran respeto a
no hubo incidentes xenófobos como sí que hubo en otros países, ¿no? Y sí que hubo, yo creo que a nivel social sí que hubo una gran solidaridad y pues te estabas como la atención a las víctimas. Yo creo que es cuando se empezó a hablar de los psicólogos que también ha hablado, que lo han contado, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que fue uno de esos momentos, yo creo que pues tristemente inolvidables para muchos españoles, ¿no? Como te marcó, y la sensación esa de fragilidad y de desprotección de repente, ¿no? En fin, bueno, Fernando, ¿dónde te encuentras ahora? Pues mira, estoy en este momento en la puerta de urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Este es un hospital que está relativamente cerca de la estación de Atocha y hasta aquí se trasladaron muchos heridos en aquellas horas. El Hospital Gregorio Marañón, junto a otros hospitales, o sea, hay que recordar, Pilar, que hubo más de 2.000 heridos y que fue un desbordar de atención sanitaria que los médicos, las enfermeras, los servicios de urgencia sacaron lo mejor que tenían de ellos mismos para atender. Y todos los que estaban en su casa se fueron al hospital y a sus puestos de trabajo para atender, en fin, doblaron turno. Fue impresionante en ese sentido. Sí. Y todo el mundo que pudo acudió a donar sangre, si lo recuerdas, ¿no? Fue una primera gran ola de solidaridad a estas horas, hace 20 años. Pues ahora nos sigues contando desde ahí, desde el Gregorio Marañón, que fue uno de los puntos clave, desde luego, sobre todo a esta hora de la tarde, de ese 11M, hace 20 años, que es lo que estamos recordando este día, que sigue siendo terrible para todos nosotros y especialmente para todas las víctimas y sus familiares. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes. Gracias, un abrazo. Seguimos hablando y ahora lo que también queremos saludar primero es a Rosa Rosado. Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Para irnos a los consejos de la Mutua. Pues sí, porque cuando cogemos el coche y nos quedamos tirados con él en medio de la nada, pues es un fastidio, y lo es aún más si tu compañía de seguros te tiene horas y horas esperando. Bueno, pues que sepas que en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Bueno, pues vamos a seguir desde luego relatando a lo largo de este día, este 11 de marzo de 2024. Lo que pasó hace 20 años, recordando además cómo se vivía ya a estas horas de la tarde, ¿no? Y cómo se contaba también aquí en COPE, ¿no? Lo que sucedía ya a estas horas, como decimos, por supuesto en las estaciones, pero sobre todo en los hospitales, también en IFEMA, donde se había puesto, bueno, pues esa morgue improvisada, ¿no? Donde iban a llegar los cuerpos para ser identificados. Pero a lo largo de la tarde hablaremos también de otras cuestiones y vamos a hablar de un tema que nosotros hasta hace poco lo veíamos en las películas americanas, ¿no? O en algunas series, pero aquí en España ha tardado en llegar y ahora está llegando y con fuerza. Y lo vamos a hablar además con un microbiólogo. Ojo que esto no es ninguna tontería. Te vamos a preguntar si te quitas los zapatos al llegar a casa y no entras con ellos dentro, ¿no? Y los dejas pues en el hall, en un zapatero que hayas hecho expresamente para eso ahí, o dónde. Y si además estás empezando a pedir a tus invitados o a la gente que va a tu casa que haga lo mismo con las visitas, es decir, por favor, en esta casa nadie entra con los zapatos de la calle. ¿Eso pasa ya? ¿Pasa en tu casa? ¿Se lo pides a tus visitas también? Bueno, pues parece que deberíamos hacerlo, ¿eh? Es lo que vamos a contar también hoy en la tarde, a partir de las 6:30 más o menos. Ojo, que ya no son ni siquiera solo los zapatos. Nos van a contar que incluso es la ropa. Pero bueno, de momento vamos a quedarnos con los zapatos, que ya me parece un gran avance. A mí me lo han pedido hace bien poco, en un reportaje que fui a hacer hace unas semanas, cuando entramos, el técnico y yo y el productor que iba conmigo, Edu, nos dijeron que sí, por favor, que nos quitáramos los zapatos, y obviamente lo hicimos. Y nos ofrecieron unas zapatillas para que no se nos enfriaran los pies. Pero reconozco que es la primera vez que me pasa. Bueno, si te ofrecen unas zapatillas no está muy mal. Fíjate, lo tienen todo pensado, ¿eh? Hombre, claro, es que si no, ¿qué haces, verdad, Fernando? Pues se te quedan los pies helados. No, yo es verdad que en España era menos costumbre, en otros países es lo normal, ¿eh? O sea, yo la primera vez fue en Estados Unidos que me lo pidieron, pues nada, te cortas un poco. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Pero ahora ya se está haciendo frecuente también en España. Ay, fíjate, a mí todavía eso me cuesta, ¿eh?
Sí. Tú imagínate que llega gente a casa y dices, venga, que os quitéis los zapatos. Y tú dime si encima, yo qué sé, si, es que puede ser peor. Sí, ibas a decir algo. Pues que le huele los pies. Tú imagínate la situación que se genera allí en el salón de casa, todo el mundo sin Yo sin lo que los veo zapatos. es que para el invierno no está mal el tema, pero es verdad que para el verano... Oye, que quita, por que... un lado bien, porque se anda descalzo con más facilidad, pero... A mí eso me parece que esto puede pasar. Y luego aparte que puede que no... O sea, que tenga tú prefieres que entre microbios en tu casa que entre mal olor de pies en tu casa. Pues es que, a ver, Pilar, es que me estás poniendo una tesitura que es un gran dilema este. Luego limpio, pero es que el olor, ¿cómo lo quitas? ¿Qué dice la gente? Pues fíjate, este pobre tiene una anécdota reciente, porque no siempre te viene bien quitarte el zapato, y esto le ha ocurrido este fin de semana. Hola, gente. Viajé hasta Suiza para visitar a mi hija. Era el cumpleaños de uno de mis nietos. Sucedió lo siguiente: cuando llegas a Suiza, lo primero que hacen es decirte en las casas que te quites los zapatos. Ya en eso estoy un poco acostumbrado. Pero para ir a un lugar donde festejan el cumpleaños de uno de mis nietos, lo dudé. Cuando llegué, me di cuenta que había que sacarse los zapatos también. ¿Qué pasó? Que tenía el calcetín roto y me quedaba afuera, muriéndome de frío porque las temperaturas eran bajísimas. Hasta que mi hija se dio cuenta que era lo que sucedía y me trajeron unos calcetines de repuesto. Así que, moraleja, siempre hay que tener los calcetines bien enteritos porque puede pasarle a cualquiera. Claro. Limpios y sin tomates. Esa es otra cosa, aquella vez que te quitaste el zapato y salió el tomate. El dedo por ahí, por el agujero. Hombre, por favor, ¿qué situación es esa? ¿Qué cosa más ridícula? En ese clima de, digamos, falta de pudor, pues ya que más da. No, hombre, no, yo no, prefiero no salir de casa. Mira, si esto va a ser así. Bueno, qué vergüenza. Vamos a preguntárselo a la gente. ¿Te ha pasado ya esto o lo haces tú ya y lo practicas en tu propia casa? ¿No quieres que nadie, no solo tu familia, claro, entre en casa con los zapatos puestos? A lo mejor incluso haces lo mismo con la ropa, pero sobre todo tema zapatos. Historias de tomates también, por favor, Claro, me encanta eso. ¿no has querido quitarte los zapatos porque tenías un roto en los calcetines? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607 15 0602. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España. Te quedas en paro con 50 años y con 6 hijos. Mi edad era un poco una dificultad. Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros. Estás creando tus propias ideas. O sea, ¿por qué te hacen tantos contratos? Porque estaba cubriendo bajas, se me acababa una baja, me iba a mi casa unos días, me volvían a llamar. Y los amigos, la gente a la que le contáis, oye, no, yo es que trabajo 4 días, pero sigo cobrando 5. ¿Qué dices? La verdad es que hay un poquito de envidia sana. ¿Cómo trabajamos en España y cuál es la realidad de los superhéroes? Sí, de los autónomos. En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti. ¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo de su casa. Cubre todo el salón asegurándote que él queda en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda web y app. Que sorte tireches, ojalpe non tocou o radiador, sae chapa. Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet. Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet. Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina. ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas. Claro. ¿Has visto qué grandes? Para toda la familia. ¿Son nuevos? ¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos. Ya. ¿Y son de...? De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. Pincha el Griezmann. El City, del Sevilla, Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número 1 del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Pues 20 años después siguen produciéndose reacciones políticas al 11M. Por ejemplo, el secretario de Área Institucional y Grandes Ciudades del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, no muy conocido, ha criticado al Partido Popular porque mintió hace 20 años. Se cumplen 20 años de la mayor mentira del gobierno de José María Aznar, que antepuso su interés electoral al... Y Marlaska lo mismo. Marlaska carga contra José María Aznar. Gobierno que no estuvo a la altura de las circunstancias, no se informó como debía hacerlo. El gobierno socialista, el Partido Socialista, sigue criticando a Aznar, y Aznar, a través de un comunicado que ha hecho pública su fundación de FAES, dice que él no mintió. Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, no ha dicho lo que ha dicho Aznar y se ha puesto más bien de perfil. Comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del gobierno de España. Y llamativas las declaraciones de Pablo Fernández, portavoz, secretario de organización de Podemos, que habla de otra guerra, como si esta guerra, la de Ucrania, tuviese algo que ver con la de Irak, y que dice que, bueno, en cualquier momento puede haber atentados. La posible repetición de un atentado terrorista como este, las guerras son lo que conllevan y la guerra genera más guerra. Llevamos muchas semanas reivindicando abandonar esa escalada belicista. Pablo Iglesias, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pablo Iglesias ha venido con nosotros a la puerta del Gregorio Marañón. Pablo, vamos a ver, 20 años después estamos casi igual. ¿Qué pasa? En clima político estamos igual o peor, porque en aquellos momentos se fracturó la sociedad española por completo, pero luego las conversaciones y el diálogo, por ejemplo, en el tema terrorista, siguió con Zapatero en el gobierno y con Mariano Rajoy en la oposición. Pero, sin embargo, 20 años después, la relación entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición está prácticamente rota. El presidente del gobierno no llama prácticamente nunca a Alberto Núñez Feijóo y son incapaces de ponerse de acuerdo en la renovación del CGPJ, en política exterior y en otro montón de cosas. La semilla que se plantó de odio político en el 11M seguramente ha ido creciendo estos años y ahora vemos los frutos y las consecuencias más negativas. Claro, pero el gobierno acusa a Aznar de mentir y Aznar dice que no mintió. ¿Es que no hemos aprendido nada o no han aprendido ellos nada?
Bueno, seguramente no han aprendido nada ninguno por ninguna de las dos partes. Yo creo que en aquel momento el gobierno de Aznar evidentemente hizo algunas cosas mal o bastantes cosas mal. Yo creo que en algún momento tuvo que hacer también algunas cosas bien. La gestión de las primeras horas seguramente yo creo que fue bastante buena. Todo el operativo institucional que se puso en marcha a nivel sanitario, de relación entre administraciones, fue extraordinario y precisamente por eso la ciudad de Madrid siguió viviendo a la perfección. Pero es cierto que a las 48 horas ya los indicios de que esto no era un atentado de ETA eran más que evidentes, empezaba a haber detenciones y sin embargo el gobierno de Aznar ese fin de semana siguió con la misma tesis, ¿no? 20 años después tenemos claro, es muy evidente que no se dijo toda la verdad. Pero claro, ahora el Partido Socialista intenta aprovechar aquellos errores para tratar de culpar al PP de Feijóo, que nada tiene que ver con el de Aznar, por un lado, y luego sorprende que este gobierno de Pedro Sánchez, que también nos miente constantemente todos los días en multitud de cosas, diga que no, que es que el gobierno de Aznar de entonces nos mintió en el atentado del 11M, que evidentemente lo hizo en algunas cosas, pero que eso viene a significar que poco menos que el gobierno de Pedro Sánchez es inocente y lo hace todo bien, ¿no? Necesita el Partido Socialista permanentemente echar la culpa al PP de algo, decir que el PP es muy malo para tratar de aparentar ante sus votantes que por tanto ellos son los buenos. Y creo que una cosa no se sostiene y la otra al mismo tiempo tampoco. El caso Koldo parece que flojea un poco porque no tenemos esa avalancha de revelaciones que tuvimos hace unos días. Cuca Gamarra ha avanzado este lunes que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Europea. No solo presentamos la denuncia ante la Fiscalía Europea, sino que también presentamos una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Bueno, y tenemos las primeras declaraciones de Koldo a OK Diario, en las que Koldo dice que es que él en realidad no hizo nada malo. No he hecho absolutamente nada malo que yo tenga conocimiento, es decir, tendrá que decidir la justicia. Yo me pongo en manos de la justicia para que ellos pues tomen la decisión que tengan que tomar. Se pone en manos de la justicia. Bueno, si no hace falta que se ponga en manos de la justicia, si ya la justicia se ocupa de hacer su trabajo. Y toda la intermediación para recobrar comisiones, Koldo la intenta blanquear. Es interesante la versión que da, diciendo que él lo único que hacía era llamar a gente para solucionar problemas. Nadie ha hecho nada irregular y llamé a miles de sitios, llamé a miles de personas. Bueno, parece que la presión del Partido Popular sobre Francina Armengol de momento disminuye, no tenemos más revelaciones. Sánchez ha salido a flote con el acuerdo de la amnistía. Esto amaina. Bueno, amaina por dos motivos. Primero, porque la amnistía y la gravedad del acuerdo de la amnistía lo ha parado antes del fin de semana, y este fin de semana y en particular el día de hoy todos estamos atentos con la memoria puesta en los atentados del 11M de hace 20 años. En cuanto esto pase entre unas horas o unos días, yo creo que todo el caso Koldo va a volver, no de la misma manera que las dos últimas semanas. Han sido 2 semanas de revelaciones constantes. Recordemos que hay un secreto de sumario en el que hemos conocido parte de un auto muy extenso donde van apareciendo pruebas, y luego están las revelaciones periodísticas que distintos medios de comunicación van sacando en función de la relación o no que diferentes implicados han tenido en la trama. Todos estos implicados son del Partido Socialista, de distintas administraciones, y casualmente algunos de los implicados más importantes ahora están en el gobierno o están al frente del Congreso de los Diputados. Es decir, eran los más afines a Pedro Sánchez. Y no eran solamente los más afines a Pedro Sánchez, sino que eran los que recibían entonces instrucciones del número 2 de Pedro Sánchez en la organización del partido, que era José Luis Ábalos, al que ahora se ha echado del partido de forma directa por estar relacionado con estos hechos, aunque no está ni siquiera imputado. Entonces, cuando el ahora ministro Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, Armengol como expresidenta de Baleares, u otros cargos que van apareciendo implicados, el exministro Illa, todos aparecen relacionados a la trama, son la gente más cercana a Pedro Sánchez y por tanto la gente en la que el entorno de José Luis Ábalos podía influir. Es claro, o parece muy claro, que haya habido algún tipo de instrucción, de orden o por lo menos de uso o abuso de la influencia para que sus respectivas comunidades contratasen con la trama del caso Koldo. Eso no significa, de alguna manera, que estén imputados o que lo vayan a estar porque sean culpables de la relación, pero que sí que ha habido un intento y un abuso dentro de lo que era el entorno más cercano a Pedro Sánchez y a José Luis Ábalos para que esa trama pudiera contratar con diferentes administraciones públicas. Eso parece evidente con las informaciones que tenemos. ¿Cuándo vamos a saber más detalles? Estoy seguro que en los próximos días lo vamos a ir sabiendo, pero ahí el Partido Socialista, yo creo que esto no amaina políticamente. O sea, es muy evidente que esto continúa, que la trama sobre la presión sobre Pedro Sánchez va a seguir
incrementándose, y luego tú hablas de Armengol y cómo el Partido Popular, digamos que frena esa estrategia contra Armengol. Yo creo que ahí el Partido Popular es que directamente desde el primer día pidió la dimisión de la presidenta del Congreso. Entonces, cuando tú pones el listón el primer día arriba del todo, pues o dimite o se te acaba directamente la presión, porque tú no puedes hacer más. Oye, Pablo, ¿te acuerdas hace 20 años, 5 menos 10 de la tarde, dónde estabas y qué hacías el 11M? Pues estaba en la agencia Servimedia escribiendo teletipos, pero yo creo que como todos muy estupefactos con todo lo ocurrido. Yo ese día no me desperté en Madrid, estaba de campaña electoral cubriendo la campaña de las elecciones generales. Me desperté en Barcelona y cogíamos un avión para ir precisamente a un mitin de Mariano Rajoy en San Sebastián. Nunca llegamos a coger aquel avión porque ya había ocurrido todo. Nos volvimos de vuelta para Madrid, y si te tuviera que decir dos cosas de ese 11M, te diría dos. El pánico, miedo absoluto. Yo he tenido la suerte de no ser víctima, no tener familiares que son víctimas, pero llevo todo el día acordándome de ellas porque sigo sintiendo el miedo de aquel día 20 años después. No quiero ponerme en la piel de las víctimas lo que tienen que estar pasando día tras día. Y luego hay otra cosa ya en términos políticos que me acuerdo mucho, que es aquel día cuando volvimos de Barcelona, Mariano Rajoy dio una rueda de prensa en la sede de Génova y todos los periodistas que le seguíamos fuimos allí. Y nada más terminar la rueda de prensa, me acuerdo que me fui directo a él y fuera de micrófono le pregunté: presidente, ¿por qué no se convoca el pacto antiterrorista? El pacto antiterrorista se convocaba entonces cada vez que había un atentado. No se había anunciado. Le preguntamos a Rajoy, que era líder de la oposición y secretario general del PP, si se iba a convocar. Se metió las manos en los bolsillos, puso cara muy extrañada, con cierto enfado, y nos dijo que no, que eso dependía de Moncloa. Y yo creo que eso define muy bien lo que pasó en los días posteriores. Como quizá las líneas de lo que debía ser lo habitual, lo que se hacía siempre, que era convocar el pacto antiterrorista y unir a los partidos y a todos los españoles frente a un atentado, no se hizo, y a partir de ahí cada partido tiró por su cuenta, trató de aprovechar la masacre y ganó el Partido Socialista. Gracias, Pablo. Pilar, creo que todos recordamos el sentimiento, el pensamiento que teníamos hace 20 años. Es difícil si uno tiene, si tenía uso de conciencias en aquel momento no acordarse. Pablo nos cuenta que tenía miedo. Todos teníamos miedo, todos estábamos impactadísimos, como dice Pablo, y además la ciudad estaba como con sordina. O sea, por la tarde, aparte de ese sentimiento de tristeza generalizado, era como una ciudad sin ruido. O sea, de repente hasta había pocos coches, poco tráfico, pero era como si todo se hubiera ensordecido. Era una sensación extrañísima, ¿no? Yo es la sensación que tenía ya a esta hora de la tarde cuando salías a la calle, ¿no? Y todos teníamos absolutamente el corazón encogido. Y ahí donde tú estás, en el Gregorio Marañón, se llegaron a atender prácticamente 200 heridos. Fue uno de los hospitales de Madrid que a esta hora de la tarde estaba atendiendo a más heridos. Muchos familiares se acercaban hasta ahí, Fernando. El hospital que más heridos llegó a atender fue el 12 de octubre. También es uno de los más grandes de la capital. Llegaron a pasar por allí 256 heridos, pero también llegaron a lo largo de la tarde al Hospital de la Princesa, al Hospital de San Carlos, al Ramón y Cajal, a La Paz, y luego se fueron distribuyendo también algunos por el Niño Jesús, por Puerta de Hierro, en fin. Y a esta hora de la tarde pues estábamos todavía todos realmente consternados y sobrecogidos, no entendíamos nada de lo que ocurría. De esto estamos hablando hoy también, de estas sensaciones, y Fernando, que va a seguir recorriendo diferentes puntos de lo que también, pues contábamos en la radio, aquí en la tarde, que en aquel momento estaba al frente de este micrófono Cristina López Listin, pues hace 20 años y justo a esta hora. Y en un rato tendremos nuestra sección de economía de bolsillo. ¿Tú te has planteado que es importante formarse mientras trabajas? Bueno, hay gente que sí, que tiene muy asumido que es importante la formación continua cuando se está trabajando, pero quizá hay muchos trabajadores que no. Un buen día, pues empezaste a trabajar en un puesto, en en el otro, y por alguna razón pues no te has planteado muy en serio lo de formarte mientras estás trabajando. Fíjate, solo 1 de cada 10 parados acude a cursos de formación en España, según el SEPE, el Servicio Público Estatal de Empleo, cuando sin embargo está claramente demostrado, y todos los expertos coinciden en que la formación continua es clave, y más aún en la era de la digitalización.
Si la formación continuada de los profesionales en activo siempre es un factor relevante, está tomando muchísimo más preponderancia en estos momentos con todo el advenimiento de la inteligencia artificial y la evolución tecnológica de los últimos años. Es una gran reflexión decidir en manos de quién ponemos nuestra formación, en manos de la administración pública, de la empresa privada o de nosotros mismos financiándola como parte más interesada en actualizarnos profesionalmente. Esto que plantea Fernando Trias de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, es muy interesante. ¿Es responsabilidad de la empresa formar constantemente a sus trabajadores o debería ser el propio trabajador el sujeto activo de su propia formación? Bueno, estas y otras preguntas las vamos a contestar enseguida en nuestro espacio de Economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Qué pasa con los zapatos? Que no hace falta que vengas de una zona de barro. Estos días que ha llovido tanto, a lo mejor has salido, y te has embarrado, después de dar un paseo por el campo, con los perros, por ejemplo. Llegas a casa con... ¿Vas a entrar con esas botas en tu casa? No, normalmente en esos casos nos las quitamos ahí en el hall y ahí se quedan. Pero de forma habitual, ¿te quitas los zapatos antes de entrar en tu casa? ¿Los dejas en el descansillo? ¿Obligas a las visitas a que hagan lo mismo? Esta es la cuestión, Rosa Rosado. A mí no me gusta se lo preguntamos a la gente. Sí, mira, este oyente acaba de llegar a su casa, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Hola gente, pues ahora mismo acabo de llegar a casa, he dejado las bolsas de la compra y me he puesto las pantuflas y también pongo la ropa de estar en casa. Es una cosa que teníamos desde pequeños en casa, nos decía nuestra madre, lo primero quitar las zapatillas, los zapatos y poner una ropa de estar en casa. Oye, y la mar de cómodos. Venga, muchas gracias a todos. Esa es otra. Adiós, ¿tienes una indumentaria de casa? Por cierto, ¿cómo es? ¿Cochambrosa? También hay que quitarse la ropa de estar por la calle, ¿no? Dicen que sí, claro, luego lo explicamos. Para las bacterias y las cosas. ¿Tú lo haces, no lo haces? ¿Y por qué no lo haces? Y porque sí. Y se lo pides a los demás, sobre todo con los zapatos, que esto es una moda que ya está llegando a España. ¿Qué te parece? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607 15 06 02. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607 15 06 02. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin. Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero. Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera. Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.